Hola, soy Ariadna Linet Martínez González. El día de hoy voy a hablar a modo de podcast del capítulo La Revolución de Javier García Diego, que viene en el texto Nueva Historia Mínima de México Ilustrada, publicado en el año 2008 en la Ciudad de México por el Colegio de México. Abarca de las páginas 393 a la 467. Antes voy a hablar un poco del autor, quién es. Es mexicano, estudió la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM y después se convirtió en maestro de historia en la Universidad de Chicago. También tiene dos doctorados, uno en Historia de México por el Colmex, o sea, el Colegio de México, y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Se especializa en el estudio de la historia de la Revolución Mexicana, principalmente en los aspectos político y cultural, así que eso nos da un contexto de que el autor conoce bastante acerca de este periodo de la historia de México. La Revolución es una época muy difícil porque viene arrastrando múltiples problemas desde la independencia de México y dura muchos años. La fecha como más conocida es que duró de noviembre del 2000, de 1910, perdón, a 1921. Sin embargo, no quiere decir que una vez que terminó 1921 se acabaron las luchas, solo que ya no forman parte como tal de la Revolución Mexicana. Este periodo es un proceso muy complejo que sentó las bases para la creación de un nuevo tipo de Estado y cambió mucho la concepción de los mexicanos acerca de cómo se incorporaban a la vida política, económica, cultural, social en el país. Hubo muchísimas muertes, de aproximadamente 15 millones que éramos en total o que eran en total en esa época. Más de 1 millón de personas murieron a causa de las luchas. Esta revolución nace a partir de la dictadura de Porfirio Díaz. Estalla después de los festejos del centenario de la independencia que se hacen en septiembre de 1910. En medio de crisis económicas, pocas libertades políticas, control de la prensa y el Congreso, es decir, un contento generalizado en todas las clases sociales, más las presiones internacionales porque hay una pelea incesante entre estadounidenses e ingleses por el petróleo mexicano. En medio de todo esto, hay el surgimiento de varios partidos, como el Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón, o el más fuerte, digámoslo así, el Partido Nacional Antireeleccionista, liderado por Francisco I. Madero, quien después es encarcelado en San Luis Potosí y poco tiempo después sale el Plan de San Luis, un plan muy conocido con el que estalla la Revolución Mexicana, porque invita a las personas a tomar las armas. Además de que tomaran las armas las personas, gracias a este plan, se dio a partir de clubes liderados por personas como los hermanos Flores Magón, gracias a su difusión en el periódico Regeneración, ya que era como un medio de contacto con la gente muy conocido, también liderados por Camilo Arriaga, y muchos de estos clubes tienen participación de muchos ilustrados de las ciudades principales, es decir, pues personas de clase media. Además de estos personajes que ya mencionamos, también es importante mencionar a Pascual Orozco, a Pancho Villa o Francisco Villa y Emiliano Zapata, que luchaban principalmente por reformas agrarias, es decir, venían de sectores sociales más bajos, del campo, es decir, de el, el sector rural. Y pues esto combinado con el movimiento de Francisco y Madero gracias al Plan de San Luis y la influencia que tenían los clubes, algunos liderados por los hermanos Flores Magón gracias a su periódico,
influenció de manera muy grande hay mucha gente de distintas clases sociales porque criticaban la dictadura, no les gustaba la forma en la que se estaba llevando el desarrollo del país. Así que con esto obligan en mayo de 1911 a renunciar a Porfirio Díaz, que además huye, y el ejército federal pues es vencido. Poco tiempo después empieza el gobierno de Madero, que se caracteriza porque ya no solamente el poder ejecutivo, es decir, el del presidente, está representado, sino también se le da un mayor peso o poder al legislativo y al judicial, y se deja expresar con libertad a la prensa, aunque tuviera críticas. También comienza la organización de partidos políticos diversos, pero esto no es como que ya termina, ya se calma. En el estado de Morelos, los zapatistas publican el Plan de Ayala exigiendo solución a los problemas agrarios, porque a pesar de que pues ya se había logrado quitar a Porfirio Díaz, no se había dado cumplimiento o no se había logrado el objetivo de mucha de la lucha. Así que como que combatiendo a Madero están los zapatistas, de igual manera está Pascual Orozco, con algunas revueltas populares al norte del país, y se le suma a esto Bernardo Reyes y Félix Díaz, que son antiguos porfiristas, el último es sobrino de Porfirio Díaz, que promueven más levantamientos. Es aquí cuando vemos la incursión de un personaje importante que es Victoriano Huerta. Él se convierte en íntimo de Madero, ayuda a derrotar a Orozco en el norte y se vuelve líder de las Fuerzas Armadas Federales, que podríamos decir es un periodo en donde se sobrellevan más los enfrentamientos como de conciliación y figuraba ya todo como un mejor futuro. Sin embargo, ocurre un hecho muy conocido que se llama la Decena Trágica, que empieza cuando insurgentes bombardean la capital desde el cuartel de la Ciudadela, y Victoriano Huerta aprovecha esto para dar un golpe de estado, iniciando pues este suceso que ya mencioné, que es la Docena Trágica, y quitando al gobierno que estaba, es decir, a Francisco I. Madero como presidente y a Pino Suárez como vicepresidente. Victoriano Huerta es muy apoyado por el gobierno estadounidense, porque es como un poquito recuperar el poder que tenían con Porfirio Díaz, aunque este era como que mediano, pero podían tener un poquito más de injerencia gracias a Victoriano Huerta que con Madero. Entonces, como se oponía Estados Unidos a las prácticas democráticas, pues con ayuda de Victoriano Huerta, o más bien Estados Unidos apoyando a Victoriano Huerta, logran derribar a un gobierno pues poco consolidado, relativamente nuevo, que es el de Madero, y pues capturan a Madero y Pino Suárez y los matan, poniendo fin al primer gobierno elegido democráticamente durante la revolución. Este hecho que mataran a Madero y que Huerta tomara el poder precipita la alianza de grupos con grandes discrepancias entre sí, con una bandera como constitucionalista entre todos estos grupos, liderados por Carranza, Pascual Orozco, por Emiliano Zapata y Francisco Villa, que tenían como fin principal restaurar la legalidad del país y sacar a Huerta del poder. En el norte del país hay como diferentes movimientos. Voy a hablar un poquito de cada uno. Venustiano Carranza, en Coahuila, como gobernador, convoca a la gente a formar un ejército constitucionalista por medio del Plan de Guadalupe, y él tiene una visión muy legalista, y su experiencia como general le ayuda para la formación de tropas y que tenga legitimidad. Además es acompañado por el movimiento antihuertista, que es liderado en Chihuahua y el norte de Durango por Francisco Villa, que él es un rebelde
clase baja realmente, pero que dotaba al ejército constitucionalista de un vasto ingrediente popular. Pero no solamente la lucha se dio en el norte, también se dio en el sur. Las fuerzas sureñas, apoyadas por Zapata, eran muy atacadas en la época de Huerta, así que también lucharon a favor de las mismas causas que estaban enfocadas en lo constitucionalista. En 1914 más o menos el norte logra ser constitucionalista y pretende avanzar al centro del país. Se dividen, Obregón va por el occidente, Villa por el centro y Pablo González por el oriente, y Huerta, pues ya con poco apoyo estadounidense, tiene que ver qué puede hacer. Ante esto hay una gran huida de personajes huertistas de la capital y de varios estados del país, lo que permite el establecimiento de personas de clase media en gobiernos locales y estatales, además de establecer pactos populares como alianzas políticas y compromisos sociales que darían origen al estado postrevolucionario. Sin embargo, no todo acaba aquí. Existe una división latente con la que conciliaron un poco gracias a que todos estaban contra Huerta, pero ahora que ya Huerta no estaba, hubo una división entre estos revolucionarios. Villa y Zapata abogaban por cambios rápidos y profundos en beneficio de las clases populares, mientras Carranza creía que primero se debería volver a la legalidad y luego hacer las reformas o trabajar en las reformas. Entonces aquí es cuando empieza la división. La entrada del ejército constitucionalista llega después de que derrocan a Huerta y todos los revolucionarios se convierten como en máximos exponentes de esta nueva reconfiguración, porque es en respuesta de varios sectores. Sin embargo, luego sucede la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que es un último intento de reconciliación pactada entre carrancistas y villistas, donde dominaban pues representantes de Villa y Zapata, y se aprueba un programa de reformas sociales. La convención se declara soberana, es decir que se desconoce a Carranza como primer jefe y se nombra presidente provisional a Eulalio Gutiérrez. Sumado a esto, entran los ejércitos convencionalistas, es decir, zapatistas y villistas, a la Ciudad de México o al centro del país, y Carranza huye a Veracruz, donde instala su gobierno provisionalmente. Y luego comienza otro periodo de la lucha, la división del norte, que es liderada por Villa, y el ejército sureño liderado por Zapata comienzan a luchar con el ejército constitucionalista liderado por Venustiano Carranza, y aunque la situación indicaba que las tropas de Zapata y Villa lograrían triunfar porque tomaron la capital, militarmente los constitucionalistas eran más fuertes porque tenían mejor estrategia, control, más recursos y apoyo a nivel nacional y los derrotaron. Además, en junio de 1915, las fuerzas lideradas por Álvaro Obregón derrotan a la División del Norte en 4 importantes batallas del Bajío, es decir, pues a las tropas de Francisco Villa. Y es por ello que las fuerzas convencionalistas limitan su acción únicamente a Morelos con Zapata y en algunos estados del norte medio aislados. En conjunto con ese triunfo militar que tienen los constitucionalistas, se empieza a consolidar el constitucionalismo justamente, que se da gracias a su acercamiento, a la política de acercamiento, de los sectores populares y las clases medias, como con incentivos como la ley agraria, que fue promulgada en 1915, como el pacto con organizaciones o los pactos con organizaciones de trabajadores, como los agremiados en la Casa del Obrero Mundial. En el norte, esto sucede en el norte, en varios estados. De igual manera, se implementa, gracias a Obregón, Plutarco Elías Calles y de la Huerta, a implementar una ley de salarios mínimos
establecer mayor reparto de tierras y una ley de apoyo a la educación. Con esto, en diferentes partes del país, norte, centro, sur, empiezan los constitucionalistas a quitarle banderas a sus opositores, es decir, los convencionalistas. Luego de 7 años de lucha, es decir, para 1917, se logra la promulgación de la Constitución de 1917. Esta se da gracias a Venustiano Carranza en Querétaro, donde se reúne con el Congreso de Constituyentes, que son diputados de todo el país, que se eligieron democráticamente, que tenían antecedentes además políticos y propuestas de cambio que estaban enfrentadas, y luego de conciliarlas da pie a la paz y a la reconstrucción de la nación con esta Constitución. ¿Qué establece esta Constitución? Establece las libertades individuales, el derecho a la educación, al trabajo y a la tierra, en sentido realista, avala las formas de propiedad individual y colectiva y establece la coexistencia de empresas privadas y estatales. En lo político, México era aún después de una época pues muy confusa, difusa, incluso tenue, una república representativa federal y democrática. Aunque democrática lo podemos poner entre comillas porque los sucesos o los hechos hablan a veces cosas contrarias. Así que después de esta constitución se elige democráticamente al presidente Carranza y Zapata es asesinado en abril de 1919. Un poquito antes de este asesinato, en el norte, Villa en 1917 sigue luchando. Empieza una lucha con Estados Unidos, pues ataca una población en Nuevo México que genera problemas diplomáticos y el ejército yanqui lleva a cabo la expedición punitiva que persiguió a Villa por todo México alrededor de 10 meses sin éxito alguno para el ejército yanqui. Regresándonos a la situación política de México, aunque el presidente era Carranza y ya tenía control el poder legislativo y ejecutivo, además del ejecutivo que siempre lo tuvo, siempre fue el dominante el ejecutivo, es decir, el presidente. Acercándonos más al fin de la revolución, en 1920 podemos ver cómo la tensión regresa luego de un periodo como un poquito más estable en el que ya por lo menos habían matado a un gran representativo de la revolución, que es Zapata. Villa vemos cómo estaba escondido. Obregón, quien contaba pues con vasto apoyo popular y organizaciones civiles, el apoyo tanto popular como de organizaciones civiles para ser presidente, el próximo presidente, se revela con más generales gracias al plan de Agua Prieta que orilla a Carranza a que huya con poco apoyo de colaboradores a Veracruz y en ese transcurso lo asesinan en una emboscada en la Sierra Poblana. Aquí podemos ver mucho cómo la solución para muchos conflictos que estaban latentes era la muerte. En este mismo año, es decir, 1920, Obregón ocupa la presidencia y comienza negociaciones con diversos grupos de poder, convenciendo a Villa de cesar el conflicto, además de complaciendo reclamos de tierra de campesinos y sobre todo apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad en las ciudades más modernizadas. Además, a las organizaciones obreras, Obregón les da concesiones y puestos políticos a cambio de su apoyo y decretó la devolución de los bancos incautados durante este periodo de lucha, permitiendo el regreso de exiliados porfiristas y huertistas. Todo esto, en resumen, da pie a la recuperación de la economía, a que se alcance una relativa paz y a que Washington reconozca nuestro gobierno o el gobierno mexicano a cambio de respetar los privilegios de las empresas estadounidenses establecidas en el país. A la par, un máximo logro de esta época es la fundación de la SEP, donde Vasconcelos crea el primer gran proyecto educativo de la nación, llevando escuela, publicaciones y bibliotecas a comunidades marginadas que nunca habían visto este tipo de actividades. En el ámbito cultural vemos el florecimiento del muralismo, donde se retrata la historia y cultura nacional, y la novela de revolución.
Después de Obregón, Plutarco Elías Calles y de la Huerta, Adolfo de la Huerta, figuran para los próximos candidatos a suceder a Obregón. El primero, es decir, Elías Calles, era el apoyado por Obregón, y el segundo, a partir de estos, se revela con un enfrentamiento. Estos son los últimos enfrentamientos del nuevo estado, y pues busca él ser el candidato. Sin embargo, es derrocado por las fuerzas constitucionalistas, o sea, las de Obregón, y Calles queda como presidente en un periodo entre 1924 y 1928. De Calles se destaca su capacidad política, ya que logra la institucionalización, reducción y organización del ejército, crea instituciones gubernamentales para el desarrollo de México como el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola y demás. Y otro hecho muy importante es que combatió la Guerra Cristera, que es igual un enfrentamiento del nuevo estado. Esta guerra cristera fue de 3 años en el que las guerrillas cristeras, religiosas, católicas, se oponían a las limitaciones que se le habían impuesto desde que derrocaron a Porfirio Díaz. Luego de este suceso, o de este par de sucesos de cómo Calles estaba llevando a México gracias a su presidencia, asesinan a Álvaro Obregón, declarando que ya estaba declarado como presidente electo, por cierto, para el nuevo periodo, y es con este suceso que Calles decide fundar el Partido Nacional Revolucionario en 1929, que busca organizar o disciplinar a los nuevos revolucionarios para que dentro del partido limen asperezas y reglamenten el proceso de selección para candidatos a puestos de elección popular, es decir, para presidentes, o sea, como un filtro interno, que es lo que pasa hoy en día, y no suceda lo del asesinato de candidatos, o bueno, no es que no pueda suceder, sino que se limite un poco más y que haya una mayor organización. Además, en el ámbito, digamos, general, había ya una concordia social y una estabilidad política que por decenios logró un crecimiento económico exponencial, evidentemente con su paréntesis porque varios sucesos pues fueron inconsistentes o irregulares, como la crisis mundial económica en 1929 en Estados Unidos, pero internamente había un crecimiento económico más no democrático por todo esto de que pues se mataban entre sí y demás. Y en general la revolución es un acontecimiento muy influyente en el siglo XX. No es cuestionable pensar que sea el más importante, pero se puede decir que produjo un nuevo estado encabezado por clases medias que no estaban relacionadas directamente con el régimen anterior. Y en general esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Alrededor de este podcast puse algunas imágenes que van a permitir como ver un poquito más de cómo era la época de esos días, las personas, la lucha, y nada más. Dejo la fuente consultada al final y muchas gracias por su atención.